Esta es la mala educación de esta semana y es parte de una serie que va a estar dedicada al mercado del arte contemporáneo argentino y a sus favoritos. Si les gusta lo que ven, recomiéndenlo o compártanlo ya, que va a ser el único modo de lograr visibilidad tratando de mantenerse fuera de las redes sociales. Asimismo, quiero anunciar el sistema de membresías pagas para acceder a los cursos, a mis cursos grabados. Yo no doy más cursos directos. Van a estar grabados. Los estoy produciendo y cargando, por lo que van a tener tres niveles. Uno con acceso a todos los cursos a un costo de 39 libras esterlinas o su equivalente en dólares, que deben ser 50 dólares. Pero este nivel excluye los cursos del siglo de oro español de Velázquez y artistas específicos, tipo Gerhard Richter, etcétera, para cuyo acceso hay que abonar 44 libras por mes, que desde ya se pueden hacer miembros y desinscribirse cuando quieran, es decir, se dedican un mes a estudiar y después vuelven 3 meses después o al año siguiente. Finalmente está el nivel de los cursos, de todos los cursos, que es lo máximo que yo doy, y de teoría avanzada, con discusiones específicas sobre lo más on edge del arte y la estética del presente, a un costo de 350 libras por mes. Este es recomendable para el que quiere sentarse y tomar el curso de todos los cursos y quiere llevarse lo que está on edge. Yo voy subiendo paulatinamente videos y desde Creta, ahí tienen el Egeo, y vayan viendo lo que les va y les gusta en la lista de cursos pagos. Es una lista debajo mío, para ver cuándo deciden pagar la membresía y comenzar. No se manden directamente porque hasta ahora hay aproximadamente 20 clases, menos de 20 clases, pero va a haber más o menos 100, entre 70 y 100 disponibles en aproximadamente un mes y unos días. Y la lista se va a ir agrandando, es decir, va a ser una gran biblioteca a la que ustedes pueden acceder cuando, por supuesto, abonen y tengan el acceso mensual. Repito, es mensual y se pueden, digamos, esto no implica ningún compromiso. Se inscriben un mes y después es como Netflix, qué sé yo. Simplemente lo que quería anunciar el que vea esto, cuéntenlo porque si les interesa pueden suscribirse ya mismo. Pero la mala educación, mi programa semanal, que es este, es gratis desde ya. Y hoy quiero volver a una de mis pasiones, que es el arte argentino, y dedicárselo a uno de los fenómenos jóvenes de mercado. Esto en el norte global se denominaría los New Futures del Contemporary Art, que creo es un caso que nos va a permitir entender qué pasa en el arte argentino en general, qué se requiere para ser exitoso y cómo se forma el gusto del coleccionismo en estos momentos en Argentina. Raro. El foco va a estar puesto esta vez en las cartografías emocionales de Ulises Mazuca, que la viene rompiendo, entre comillas, en arco, según me informan, y que es una suerte de darling del sistema del arte argentino, en un pase estelar de la Galería Barro de Nahuel Ortiz Vidal a la de Ruth Ben-Sakar de Orly Ben-Sakar. Dicho de otro modo, su presencia en la feria más importante del momento, si se usa como criterio de relevancia la inclusión del mercado latinoamericano, que es prácticamente irrelevante en Art Basel, por ejemplo, habla muy bien de él y del modo en el que fue colocada su obra, en el modo en el que se mueve, o no, o todo lo contrario. Estamos hablando de un artista, estamos hablando de un impostor, estamos hablando de qué. ¿A qué se debe ser exitoso en Madrid así? ¿Y por qué le interesa a Ben-Sakar? Que en la Argentina de hace 3 décadas es puente a un tipo de mercado aún más internacional que el de Arco. Vamos a ver por qué. Para analizar esto tenemos que examinar la relación entre los objetos artísticos que produce Mazuca, que son objetos, la crítica de arte que lo aclamó y lo aclama, esta es exclusivamente en la Argentina, el criterio usado para la curaduría de su obra, su relación con las instituciones y con el público comprador. A esta frecuencia de arte
es a la que me refiero y quiero analizar. Esto nos va a permitir entender mejor su obra y el fenómeno que dicen es el nuevo argentino joven top, the new future Argentine contemporary art in the world, Ulises Mazuca. La obra de Mazuca presenta 4 síntomas claves. El primero es el de cierto retraso en el gusto estético del coleccionismo argentino que sigue anclado en la agenda del kirchnerismo, en el sentido más amplio del concepto, es decir, en las políticas de identidad, en esa inversión de lo bajo sobre lo alto, en donde lo que se ve es una posada pobreza o subalternidad. Esto tiene que ver con la política cultural cancelatoria del gobierno de Alberto Fernández, que debe ser enmarcado en la tendencia moralizante de los gobiernos kirchneristas en un sentido más genérico. Del 2000 al 2020 hay un desplazamiento de la canonización de los organismos de derechos humanos, en el caso de Alfonsín, mucho antes, a las reivindicaciones de las minorías sexuales, y esto obviamente impactó el gusto estético del coleccionismo y la por mí denominada mafia del amor. Pero como vamos a ver la semana próxima, el término ahora ha sido oficializado en una obra del artista Tomás Espina, que es parte de una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, a la que nos dedicaremos la semana que viene y cuyo título es La Mafia del Amor, y que tomo como un homenaje a mí, que soy el que forjó y tiene copyright sobre ese término. Y sirve como lápida hacia mí, pero de ese grupo, pero también como cartel de consagración de mi propio arte, un tipo de crítica que interviene generando estas frecuencias defensivas en donde, en palabras de moda en la Argentina, la casta se agrupa, se cierra y se halaga entre sí, y se pega un guiño. Recordemos que los personajes no han variado, por lo que hay es por lo que hay es cierta desesperación por sangre nueva que reafirme los valores reinantes. Pero concentrémonos en Mazuca, que es un ejemplo del modo en el que la mafia del amor se aglutina y violentamente resguarda sus límites, mientras se ofrece a un coleccionismo raro y metamórfico. El segundo es un desplazamiento del coleccionismo argentino en Buenos Aires, o mejor dicho, el coleccionismo argentino porteño que emigra a Madrid y Miami. El tercero es una lectura errónea de la teoría del afecto, muy de moda en el norte global, que en Buenos Aires es o malentendida o acomodada a las necesidades de la construcción de la mafia del amor, de una comunidad afectiva donde el valor artístico no reside en la obra en sí, en la calidad de la obra, digámoslo, sino en sus supuestas buenas intenciones, lo que implica un desplazamiento del feminismo de la segunda ola a todo. El cuarto es la violenta estructuración de esa comunidad afectiva como muy argentina y permanente mafia del amor, con gatekeepers y un derrotero obligado que exige formación universitaria, que permite acceso a ciertas clínicas, que son, a esta altura, ritos de iniciación para el ingreso y consagración en esas élites en donde el lenguaje es tradicional e inflexiblemente el del amor, que en el caso de Ulises Mazuca es el sentimiento y la emoción. Lo que sea que esto signifique para Mazuca. Quinto, lo que este muchacho manufactura son objetos, en lo que podríamos denominar una vuelta al objeto pictórico, pero no como cuadro a colgar, sino como colgante al estilo Calder, Alexander Calder. Por último, la condición del éxito parece venir de debajo de la escala social. Ojo, pero él es bien de clase media, ¿eh? Lo que significa que hay un desplazamiento de la obra a cierta performance del artista o de su rol social que, en el caso de Mazuca, está vinculado a un síndrome evitista
Evita Perón, que también se vio en Chile, pero que también hay que tomar entre pinzas, porque estos no son los villeritos. Acá no hay villa. Me refiero al síndrome del self-made morochito, catapultado por mecanismos derivados del mundo del entretenimiento global, como por ejemplo American Idol. En otras palabras, lo relevante no está en la obra en sí, sino en un pasado parcialmente manufacturado del artista que la obra parece venir a ilustrar de manera ritual y luego de manera directa a medida que el artista se vuelve más exitoso. Convengamos que Mazuka representa el ascenso meteórico del artista argento que tiene siempre un techo, que de última es puesto por el mercado secundario, si es que llega a tener uno. Ya voy a explicar qué es esto. Es decir, si tenés un cuadro argentino, vendelo. Por ejemplo, primero estuvo el intento inflado de Bruzzone, creo que en gran parte mentira, de ponerle precio a la generación del 90, el Rojas. Ahora, es decir, vendió un pombo a $170.000. Yo tengo uno, dame 25 y te lo doy ya. Ahora, Ikonikov está tratando de colocar como mercado secundario a la generación del 2000. Y esto se debe a una plaza que está seca de obras de trastienda, a la falta de obra de valor monetario real. Lo que pone en peligro el mercado del arte argentino en su totalidad, si tenemos en cuenta lo que es el arte del 2020-2010, es decir, es invendible. Mazuka es un morochito que en el racista mundo del arte de Buenos Aires pasaría sin pena ni gloria, pero es la versión análoga en clave provinciana al hombre gris que representó Alberto Fernández en su momento, o ahora el vocero presidencial Manuel Adorni, o el dorky youtuber del mileísta Mariano Pérez. Ese le falta como 5 para el peso. Sin embargo, Mazuka viene de una clase media que le permitió tener una formación universitaria en arte para pasar a ascender al programa del Di Tella. Esto ya implica cierto acceso y cierto tiempo. Para acceder allí, su plataforma fue el ser ungido por mí en su momento denominada Mafia del Amor Rosarina, y es ese grupo de amigos que durante el kirchnerismo ocupó espacios de gran importancia en el directorio del Fondo Nacional de las Artes y el gobierno local rosarino, a saber, Fernando Fariña y Charlie Herrera. El primero como miembro del Fondo Nacional de las Artes, del directorio, y el segundo como gestor cultural, digamos, oficial, del oficialismo. Fariña mintió haberme tirado el INADI encima durante mi cancelación, de la cual él estuvo también en la organización, lo que hablaría de ser cierto fascismo cultural, ya que un funcionario usa un instrumento del Estado, pero no obstante esto, devaluó la ya baja reputación de la Asociación de Críticos de la República Argentina, de la cual él es presidente y él la inventa, haciéndole a la institución firmar una carta de repudio que condujo al retiro de un premio académico de gran importancia que me gané en Fair Play. Pero miren dónde estoy yo y where the fuck is Fariña? Se haber comprado un Toyota. Mazuka nació en 1997, lo que significa que tiene 27 años. Y como dije, fue elegido cual American Idol, ojo con esto, cual American Idol, lo que parece ser una constante desde épocas de Currículum Cero de Adrián Villarrojas, para participar de La Basurita, SIC, una clínica dictada por Claudia del Río y Charlie Herrera, Mafia del Amor, que hacía las veces de selección para presentar en el centro unitario que es Cava, la ciudad de Buenos Aires. En el 2017, a los 20 años, Mazuka entró al programa del Di Tella, en el que se brinda un tipo de enseñanza que tiene que ver más con cómo insertarse en el mercado del arte a través de un discurso, que es un refrito de teoría social,
queer, de género y psicoanálisis victimizante, que en sí mismo es algo de lo que su neoexpresionismo amaga, perdón la redundancia, expresar. Las técnicas para hacerlo las aprendió en la universidad. Supongo, a mí, digamos, no me gusta, y creo que no pasa por ahí, sino por los modos de presentación de las figuras y su interacción con la curación. Es decir, hay una relación entre Masuka y el curador muy relevante, a la que él coloca en un lugar de gran importancia. Este es un artista que valora al curador. Habiendo dicho esto, hay algo en su nuevo expresionismo que bordea el bad painting, y digo esto sin ironía, sino más bien refiriéndome al movimiento conceptual neoyorquino de los 70 y 80 que luego fue tomado por Moroni en los Young British Artists y Art Forum, y en la Argentina por mi ex alumna Romina Recia. Como pintor no diría que es malo, sino que usa el desdén por la técnica como herramienta conceptual para su expresionismo, que no revela una interioridad trascendental como en The New Image, Francis Bacon, su dolor y enfermedad por el SIDA, Jean-Michel Basquiat, sino que de lo que habla, es decir, no estamos afuera, porque es un calor acá en Grecia, sino sus problemas de lo que Masuka se refiere a sus problemas de adaptación a su cuerpo, a su entorno, a su vida en general. Hay algo de psicoanálisis en esto, pero empecemos por la imagen. Visualmente hay algo de la nueva imagen de Glusberg, o más específicamente del movimiento admirado por Glusberg, que fue la transvanguardia italiana de, en este caso, Francesco Clemente o Sandro Chia, de la década del 80, cuando las Reaganomics generaron un fenómeno de gentrificación en el norte global que demandó obras para decorar. Departamentos, paredes, edificios gentrificados y también para lavar dinero. De esa explosión del mercado de los 80 se quiso prender el viraje de Glusberg del CAIC del arte cibernético, en el que estaba, al Glusberg menemista de Bellas Artes. Pero en ese intento Glusberg fracasa, en el intento de instalar este grupo en el mercado internacional. La única excepción, pero no es producto de Glusberg, del mercado argentino ha sido, y lo sigue siendo, Guillermo Cuitca, representado por una de las mejores galerías del mundo. En Masuka hay también un guiño a los homínidos de ejercicio plástico de David Alfaro Siqueiros, que en el caso de este último son solo eso, pero en el caso de Masuko adquieren una importancia pseudoexistencialista en la que el espectador supone tener que compadecerse de los sufrimientos del pobre pibe, quien, como vemos, es presentado como un ejemplo de subalternidad, abajidad, queeridad, transexualidad, confusión, y como ejemplo estelar, él recibe todos los honores de esto. En este sentido, el mundo del arte funciona como la TV y las divas, a las que, como Susana Jiménez, se les permite ser corrupta, evadir impuestos, tirar ceniceros y se les sigue considerando divina. Bueno, hay algo de eso en Masuka. Masuka es traumado, no encaja en su cuerpo, pero es como una maquinita de facturar que trabaja como si fuera un oficinista neoliberal. No va a las fiestas, un caso muy, muy interesante. En Ulises Masuka hay un desplazamiento del chongo gay sociable al morochito que le falta 5 pal peso, pero está hiper profesionalizado. Y la tiene chica. No sabe si quiere ser mujer u hombre. Le aburre el sexo y lo bien que hace. Y lo que parece agobiarlo en general es la vida, ya que está siempre faltando 5 pal peso. En la obra, esa falta de minutos de cocción es presentada como la tragedia de Agamenón.
Son las obras de Sófocles de Tebas. En realidad, en el texto de presentación oficial del artista en la página de la Galería Bensacar, esta tragedia griega es parásita de un mal leído sociologismo queer de Néstor Perlonger, en donde se transforma a la cartografía deseante del prócer radical gay argentino, que fue Perlonger, que es el gire gay, en donde el blanco turista argentino en Brasil arriesga su vida entre los prostitutos paulistanos supuestamente bisexuales. Como decía, esto en el caso de Mazuca se transforma en cartografías emocionales, donde ya no hay riesgo sino victimización narcisista dentro de los confines del encierro y sus cuatro paredes de monoambiente que transforma alegóricamente en un closet. En términos del texto de Bensacar, estoy citando al texto, vivencias personales que incluyen cariño, sexo y dolor. Para Bensacar, lo suyo es un sistema de ideogramas. Estoy citando. Que llena el vacío por su horror vacui. Citando. Y donde no hay perspectiva ni distancia. Bueno, en sentido estricto, esto último es un error porque la perspectiva varía del ortogonal a lo di sotto in su, con lo cual ya hablamos de que este amor por la pintura de este neopictorialista es bastante relativo. La crítica y curadora argentina Lucrecia Palacios escribió intensivamente sobre este artista, va aún más lejos y ve en esta cartografía emocional una gimnasia espiritual. Estoy citando a Palacios, que permite analizar los afectos y aflicciones de nuestras formas sentimentales. Y esto exige una aclaración que voy a indicar de la siguiente manera. Palacios, como todos los muy mal instruidos miembros de la mafia del amor del arte argentino, no entienden la teoría del afecto de Sara Ahmed, entre otros. Por ejemplo, y la confunden afecto con emoción. Más aún y aún peor con sentimiento o más aún con sentiment, que es la exageración del sentimiento. Acá el anarcosexualismo de Perlonger, que presenta problemas por nadie explorados, mucho menos por su gran promotora Cecilia Palmeiro, que lo eleva en apoteosis como al emperador Julián el Apóstata. Pero bueno, para eso mi próximo libro me voy a encargar de ese tema. Es convertido en el mandato de la pareja, la gestación, la maternidad y la neoliberalización de la experiencia gay por Mazuca, cuando no un muy misógino reclamo de transexualidad para poder gestar bebés y al mismo tiempo volver al útero materno. Es decir, la experiencia gay en la obra de Mazuco es traumática, victimizante, automutilante, identitaria, inmóvil y culposa. A pesar de que se presenta como todo lo opuesto. Frente a esto, lo que yo diría es que se deje de joder porque con la guita que está haciendo debería contratarse un buen rent boy para que lo saque de estos dramas, estos traumas, o en uno de sus viajes a Arco, haga una escapada a Berlín, se meta en un sauna y se saque el trauma de la sexualidad que hoy es más disciplinante que otra cosa. El problema con Mazuca es que le da a su público, primero le da demasiada bola a la sexualidad, y lo segundo es, le da a su público coleccionista la fantasía del puto culposo autoflagelante que yo agregaría de Acción Católica. Este es mi problema con la obra de este muchacho y es su espíritu normalizador de lo gay. Él normaliza lo gay. En su obra, la experiencia queer es tan, pero tan neoconservadora y victimizante que roza lo indignante. Palacios, curadora, crítica, bensacarista, ve sus poses como ascéticas y de yogi. Nada de eso. Hay un guiño indigenista y transexual. El fuego,
¿no? Sus marcos y poses son fetales y tienen que ver con el sumergimiento o en el líquido amniótico o en el agua. Y aquí hay algo misógino que viene de la mano de todo intento de normalización, que no es otra cosa que el patriarcado con rouge y tetas fabricadas. En otras palabras, hay algo imperial y patriarcal en la voluntad de Masuka, de apropiarse del útero femenino por parte de un hombre, por más mujer que a veces se sienta, o femenino, que a veces se sienta. Resulta difícil esa diferencia entre femenino y mujer, en este caso no es entendida. Resulta difícil de digerir que esto se esconda tras una victimización moralizante y mientras lo hace transforma la experiencia queer en una traumatología, cuando no lo es. Yo no cambiaría ser gay por nada del mundo. Pero él ni siquiera, mírame, pero ni siquiera plantea esto, sino que Masuka hace una suerte de poliamorismo superado, tipo Nahuel Vélez. ¿Se acuerdan la entrevista? Que con Nahuel Vélez, que como todos sabemos, no es otra cosa que asexualidad e histérico. Palacio, simplificando a Judith Butler, llama todo esto Lucila Palacios, la crítica debe sacar, comillas, estoy citando a Palacios, el impacto que nuestros pensamientos y pesares producen en el cuerpo, lo que convierte a su obra en una catarsis en forma de closet y crucifixión, diría yo. La religión opresiva y el closet como liberación. Evidentemente el mundo queer del arte argentino se merece a Milei. Por la terrible homofobia internalizada, pseudo opusdeica que gusta. En un texto que hace de reseña, un tal Nahuel Rizzo describe su carrera meteórica precisamente como el sueño americano o el Argentine Idol, que en lugar de tener a Simon Cowell, tiene a Charlie Herrera. La diferencia es que en el norte global la industria provee de la plataforma de lanzamiento, mientras que en la Argentina el pobre morochito de clase media con problemas identitarios narcisísticamente indicados en su obra como trauma y victimización por ser puto o algo por el estilo, puede permanecer a flote porque sus amigos y compañeritos, que son tan buenitos y digámoslo sin pelos en la lengua, también son su competencia, que en un circuito tan parroquial se deben sacar los ojos, lo dejaban dormir en su sofá cuando estaba en la lona. Esto todo según Rizzo, esto en la época del Ditela. Rizzo dice que llegó de Rosario con dibujitos en una bolsita y sin plata y sus amigos lo hospedaron. I'm sorry, pero así no funciona la cosa. Y mucho menos en el mundo del arte. La construcción de esta narrativa personal es importante porque en su obra lo puto se plantea como un peso y un problema o algo no recomendable. Y Masuka representa al joven sufriente por dentro y por fuera. Rizzo habla de una rotura, un término interesante, el de rotura, porque tiene más que ver con el roto chileno que con una ruptura psíquica. Esta rotura, para Masuka, es indicada por el marco que aísla y oprime y no une, o en los trágicos términos de Rizzo, que exhibe sus deseos, esto en términos de Rizzo, ¿no? Que exhibe su deseo de desaparición material. Se quiere matar, Masuka. Lo cierto es que Masuka a los 27 años quiere contar una historia que yo inscribiría en una traumatología, pero no tiene mucho que contar más que lo que la cultura oficial de las políticas de identidad le hicieron creer que es el sufrimiento traumático del closet. Porque en la Argentina, kirchnerista, si no salías del closet, es decir, te hacían ser puto. Esto es peculiar si se lo compara con la generación de la década del 80 del SIDA, que de alguna manera está vinculada con él a través del curador de la muestra que lo lanzó al estrellato en la Argentina y luego lo llevó a Arco. Me refiero a la Galería Barro, y la muestra tuvo como títulos Fuegos Artificiales. Este curador escribió el texto e hizo la curación
y es Alejo Ponce de León. Ponce de León es parte del establishment juvenil al punto de, bueno, de mi edad, al punto de haber escrito una reseña de la muestra de uno de los artistas fundamentales del SIDA en la Argentina, Omar Esquilino, de quien algo sé. Me refiero a Ahora voy a brillar, esa bizarra muestra por la curación y cómo fueron presentadas las obras, curada por Cristina Schiavi y su amiga, que no me acuerdo el nombre. La reseña fue publicada en Terremoto, el blog mexicano, donde indica que hizo Ponce de León una residencia en países nórdicos y es cofundador del fanzine, término reservado al punk en los 80, cuando no había redes sociales, sobre arte y civilización, el fanzine de Ponce de León llamado Mamá Lince, e integra un colectivo curatorial. ¿Qué es? ¿Un grupo de curadores que se cuidan entre ellos? Una mafia del amor dentro de la mafia del amor, cuya formulación de estos tres es hegeliana. O dicho de otro modo, todo es presentado como un criterio de conflicto presente a ser superado en el futuro a través de una intervención superadora. Para Ponce de León, la muestra de Omar Esquilino oscilaba entre el camp barroco sensual y accesible y el lujo plebeyo de la pobreza y las formas típicas del neoclasicismo decorativo. What the fuck? Esto no amerita mucha discusión, sin embargo lo que me interesa es el concepto de accesibilidad que usa para hablar de la obra de Esquilino. La obra de Esquilino para él es accesible. Ponce de León usa el concepto de accesibilidad solo para ser traducido como, digamos, el mirar para otro lado y no tener que hacerse responsable de las exigencias materiales de declaraciones de amistad y amor, al calificar como gesto político amoroso el que las dos curadoras de la muestra no mencionen ni una sola vez la palabra SIDA. ¿Alguien me puede explicar dónde radica lo político en esconder las razones de la muerte de Omar Esquilino de SIDA? ¿Por qué y con qué derecho esa invisibilización, cuando todo el activismo de Cristina Schiavi tiene que ver con hacer visible lo previamente invisible? Y a mí me puteó por eso. Como feminista. Yo ni sé por qué me puteó. Tenemos que entender una supuesta etiqueta de discreción y un pacto de silencio postdictatorial, cuasi dictatorial, como un acto de amor que por su propia fuerza es político. ¿En qué sentido esa acción modifica para mejor la realidad en el 2020 o 1990, si es necesario decirlo? Salvo que la negación y el silencio sean para Ponce de León métodos de cierta criptopolítica solo descifrable por una élite juvenil que se ama entre sí, pero no nombran a aquellos que no supieron cuidar. Esto es lo realmente precursor del arte argentino. Su mileísmo post-hiper-neoliberal avant la lettre. Esta negación y silencio, dictadura, es calificada por Ponce de León como complicidad amorosa de las curadoras, que según él se expresa en un orden intuitivo y una deriva alegre. Es esta negación cubierta de alegría y esencialismo feminista en donde la intuición está reservada para la mujer y el artista, que es siempre presentado como feminizado, definido como un nosotros al que en el texto que avanza en el hegelianismo se presenta como opuesto a las ricachonas baratas coleccionistas. Es decir, esto según Ponce de León, Es decir, Ponce de León se coloca a la mafia del amor contra las ricachonas baratas coleccionistas. De ese tipo de objeto que, según él, que estudió en los países nórdicos, no entienden. Es decir, él solo entiende. Es decir, las ricachonas baratas que compran estas obras no entienden, las compran de bruta nada más, no leen. Este elitismo negador es el marco en el que debe insertarse la obra de Ulises Mazuco, donde ese nosotros parece ser el problema.
Así como Jorge Gumermayer le dio la oportunidad, con su toque mágico, su varita mágica, a Esquilino para convertirlo en artista de la noche a la mañana en el endogámico mundo del arte argentino, Charlie Herrera y la Mafia del Amor Rosarina del 2020 hicieron lo propio con Mazuca. Desde los tiempos fueron, desde ya, no, los tiempos fueron muy diferentes, así como el rol del Estado y el lugar del mercado. Como pueden ver, hasta ahora hablé poco de la obra de Mazuca en sí misma. En Flayerito, Manuel 40 hace una reseña extremadamente superficial titulada ¿Qué puede un cuerpo? Podría decirse que en Mazuca precisamente lo que se esconde es el cuerpo, al que simplemente se lo representa dentro del marco, irregularmente orgánico, pero solo para colocar el marco, como bien dice Rizzo, como división y no como unión. Si con el arte de performance de Maresca, por ejemplo, el cuerpo pasa al centro de la escena, en tanto presencia y potencial ausencia de Sida, en Mazuco, los colgantes y los marcos, lejos de hacer, en palabras de 40, que falte el marco contenedor, se teatraliza un escenario sin personajes en donde el espectador pasa a ser visitante de un mausoleo que es indicado a través de la escenificación teatralizada de ese ritual, pero quién, qué o cuál es el muerto. Conceptualmente hay algo de Kuitka en esto, en que señala un problema pero lo teatraliza y lo enmarca para que quede lo más lejos de nosotros posible. Esto lo cuento en mi libro en detalle. Kuitka habla en mi libro de Penguin Random House, la historia contrapelo del arte argentino. Kuitka habla de los desaparecidos, pero se asegura de que si le preguntan, parezca como si estuviera representando una obra teatral de Pina Bausch usando la shakespeariana e inexacta alegoría de que el mundo es un escenario y de que todos nosotros somos actores, lo que implicaría que hay un original detrás. Es decir, si el mundo es un escenario y nosotros somos actores, hay un yo auténtico que está digitando a esa máscara. Estas máscaras que finalmente Tomás Espina, en la obra dedicada a mí, La Mafia del Amor, acepta sin ironía como de lo que se tratan los artistas argentinos de la generación que por lo menos canonizó a la fracasada generación del 90 o, según Bruzzone, millonariamente exitosa generación del 90. Saludos desde Creta y la semana que viene seguimos dedicando, va a ser la segunda parte de qué está pasando en el mundo del arte argentino, que lo tenía un poco descuidado y tiene que ser tema también de la mala educación. Recuerden suscribirse acá abajo y si les empieza a interesar become members, ser miembros pagos para acceder a mis cursos grabados en YouTube, ustedes pueden ya mismo hacerlo y sepan que todavía están cargados porque además los estoy actualizando, no es que estoy poniendo las grabaciones que tenía, sino que es todo nuevo. La historia del arte desde Grecia hasta nuestros días, el siglo de oro español, Velázquez, teóricos, cuál es el problema con la historia, con la crítica de arte, cuál es el problema con la historia del arte, cuáles son los historiadores de arte que hay que leer, críticas sobre los libros, análisis sobre los libros, Judith Butler, queer, curso de todos los cursos, migraciones, arte participativo, arte relacional, es decir, si querés saber todo del arte, hacete miembro por unos meses, dedicate, es decir, ponete las pilas y vas a aprender más que en años en el IUNA. Ni hablar. Nos vemos la semana que viene.